Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva transmisión del Estudio Jurídico Integral Ruiz y Asociados. Mi nombre es Jonathan Ruiz, abogado penalista, y hoy nos convoca el tema abuso sexual infantil. Bien, en cuanto al abuso sexual infantil, primero vamos a aclarar una cuestión equívoca. Para abordar esta temática, lo primero que vamos a diferenciar es lo siguiente: la violación siempre va a constituir un abuso de carácter sexual, mientras que un abuso sexual no siempre va a conllevar a una violación. ¿Qué quiere decir esto? Que en sí, cuando hablamos de una violación, hablamos de un episodio aislado en donde se van a presentar signos de violencia en áreas genitales. En cambio, el abuso sexual es un proceso, muchas veces diario, ¿no?, donde hay proximidad entre la víctima y el victimario. Un claro ejemplo es el abuso sexual en el seno familiar. Entonces, ahora bien, habiendo distinguido estos conceptos, vamos a preguntarnos qué es el abuso sexual en la infancia. Cuando hablamos del abuso sexual en la infancia, hablamos de un abuso de carácter sexual que ocurre cuando alguna niña, niño y o adolescente es utilizado para estimular sexualmente los probablemente genitales de su agresor, ¿no? Claramente hay varios tipos de estimulación sexual, pero suele ser de este tipo, ¿no? En donde, por ejemplo, haciendo hincapié en el concepto anteriormente aclarado, algún adulto mayormente conocido, aunque también puede ser desconocido, ¿no?, también se, digamos, gratifica de observar cómo esto ocurre. Por eso hablamos de algo que abarca toda interacción sexual, en realidad mediante un consentimiento que no existe o incluso en ocasiones no puede ser dado. ¿Por qué? Porque independientemente de si el adolescente, niño o niña entendiese la naturaleza sexual del acto, este no es válido incluso cuando no muestre signos de rechazo o incluso no haya contacto físico específico. Por eso es que tenemos que saber bien qué constituye un abuso sexual. Hablamos de comportamientos sexuales que tienen dos variantes. En primer lugar, comportamientos sexuales sin contacto físico, como por ejemplo algún comentario sexual frente al niño, niña y o adolescente, exhibición de genitales o la inducción a que un niño, niña y o adolescente se desnude. Y por otro lado tenemos comportamientos con contacto sexual, es decir, algún tipo de tocamiento a las partes íntimas o inducir al niño o niña y o adolescente a que toque a un adulto en sus genitales o incluso el frotamiento genital. Son estas dos variantes de una misma cuestión, que son comportamientos sexuales, lo que constituiría un abuso sexual. Por eso, ya habiendo definido esto, vamos a las conductas sospechosas de así abuso sexual infantil, ¿no? En cuanto a las conductas generales, podemos observar a grandes rasgos una actitud sumisa o rebelde, cambios abruptos de conducta o incluso conductas de pseudo madurez. Por otro lado, si esto lo manifestamos según la edad, ¿no?, hablamos de, en los lactantes, la irritabilidad y el llanto. En cuanto a lo que es el rango etario de la primera infancia, hablamos de una masturbación compulsiva o algún tipo de juego sexual de carácter inapropiado. Ahora bien, si nosotros lo diferenciamos mediante una edad escolar, hablamos de trastornos del aprendizaje, dificultad de integración por sus pares, entre otros. Y en cuanto al rango de la adolescencia, hablamos, por ejemplo, de manifestaciones en cuanto al mal rendimiento escolar, deserción o incluso un suicidio. Ahora bien, ya habiendo aclarado todo esto, tenemos que hablar de indicadores físicos exactos e inexactos, ¿no? Es decir, en cuanto a los inexactos, podrían llegar a constituirse, pero también podría ser que no. Por lo pronto hablamos de repetidas infecciones urinarias, ya sea internas o externas, inflamación en la zona de los genitales o incluso enrojecimiento por lesiones de rascado.
Ahora, si ya hablamos de indicadores que son específicos de lo que se constata un ASI, hablamos de infección genital o de transmisión sexual, como por ejemplo podría ser el SIDA, que no preexista al momento del nacimiento. Uno que ya es un poco más obvio, como lo sería el embarazo, ¿no? Mediante un informe médico que confirme las sospechas o indique algún tipo de síntoma de abuso sexual. También podemos encontrar como un indicador específico las lesiones en zonas genitales o anales, como por ejemplo, hablamos de desgarros o cicatrices del himen, es decir, un diámetro del himen también podría ser mayor de 1 centímetro, o desgarro de la mucosa vaginal también. Ahora vamos a responder algunas de las preguntas frecuentes sobre esta temática que nos llegan al estudio. ¿Cuándo se considera abuso sexual agravado? Bien, en primer lugar, lo más común sería agravado por el vínculo, ¿no? Que es lo que se suele dar en las causas reales, es decir, cuando alguien cercano, probablemente del seno familiar, el padre, la madre, el abuelo, el tío, etcétera, abusa de un menor, ¿no? Por eso hablamos de abuso sexual agravado, que en sí, independientemente quien lo haga la figura para que se considere agravado según el Código Penal, hablamos de actos de sometimiento sexual ultrajante a nivel grave para la víctima. También se podría agravar si hubo acceso carnal, el parentesco, que es lo que yo les explicaba, ¿no? Que como verán es lo más común, a lo primero que se llega incluso a veces por deducción, pero hay más factores, como también el número de autores, el medio que se emplee o la edad y la situación de la víctima. Por otro lado, también tenemos otro tipo de preguntas como por ejemplo, ¿qué quiere decir el abuso sexual gravemente ultrajante? Es decir, hablamos de casos donde además del abuso sexual se suma una situación de abuso en cuanto a un exceso que afecta incluso aún más la dignidad de la víctima. O también suelen preguntarnos qué es lo que significa el abuso sexual agravado por acceso carnal. Es decir, que este delito es lo que anteriormente se llamaba violación, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es independientemente del sexo del autor y de la víctima. ¿Por qué? Porque el acceso carnal puede ser incluso, que muchos no lo saben, tal por vía anal, vaginal u oral, ¿no? Ahora bien, también podemos considerar otra de las preguntas más comunes, es decir, cuándo se agravaría el abuso sexual por el resultado, que es cuando ocurre un grave daño en la salud de la víctima o incluso la muerte misma. Y por último, otra de las preguntas más frecuentes es qué quiere decir el abuso sexual cuando éste se agrava por la calidad del autor. Es decir, se agravaría por la calidad del autor, ¿no? Si el autor, ostentara algún tipo de autoridad, ¿no? Por ejemplo, de cualquier tipo de culto o miembro de alguna fuerza policial, maestros, profesores, etc. Es decir, se agrava por el grado de autoridad. Otra de las preguntas frecuentes es cuando esto sucede, es decir, cuando se agrava por el número de autores, que es cuando es cometido por dos o más personas. También he hecho referencia al medio empleado, ¿no? Por ejemplo, cuando el abuso es cometido, ¿no? Utilizando algún tipo de arma. Y también he hecho referencia en los indicadores anteriormente acerca de la edad o la situación de la víctima, por lo que muchos se preguntan qué significa cuando el Código Penal nos dice que se agrava por la edad o situación de la víctima. Bien, en este caso específico hablamos, ¿no?, que el delito es incluso más grave, ¿no?, si es en contra de una persona menor de 18 años aprovechando una situación de convivencia, ¿no? Es lo que yo les decía, por ejemplo, el padre, el tío, los abuelos, etcétera, ¿no? Y también se va a agravar si es contra una persona menor de 16 años. ¿Por qué? Porque se considera el aprovechamiento de el grado sexual en cuanto a su inmadurez, ¿no? Por supuesto, y siempre comparándolo en razón de la mayoría de edad del autor o incluso la preeminencia respecto de la víctima. Si conoces a alguien que sufre de violencia familiar, sexual y o grooming, no dudes en denunciarlo porque podés salvar la vida de un menor.
Acá en pantalla podés llamar o escribir por WhatsApp a este número y denunciar, incluso si considerás una situación sospechosa. ¿Te gustó este video? Seguime en mis redes sociales, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en una próxima entrega.